the injury is. Did you infiltrate him? I don't, no. Sí, entonces yo lo que haría en ese momento sería infiltrar, como mencionó Kevin, y si mejora, pues ya, estamos del otro lado. Si no mejora, proponerle una revisión para hacer una tenodesis subpectoral. Beto. Yo creo que igual concuerdo con Iván en el tema de la bursitis subacromial severa, o sea, es muchísimo tejido inflamatorio. Entonces, considerar que el tronido sea la pauta para la lesión anatómica, ¿no? Pensando que el bíceps se haya soltado. Y segunda, o sea, pero antes de pensar en un tratamiento quirúrgico, sí optaría por un tratamiento ecoguiado, una infiltración subacromial y aprovechar para ver el subescapular, que en efecto se ve raro, y la porción larga del bíceps. Bueno, nosotros entramos primordialmente pensando en que era un problema del bíceps. Hicimos una revisión, hicimos una tenodesis subpectoral, que es con un sistema ahí interferencial de expansión en esa parte, pero pues como bien decía Iván, yo no me percaté en ese momento de la imagen y no pensé en el momento de encontrarme esto, un defecto del cartílago articular de la glenoides. Entonces ahí es la pregunta, ¿qué pasa? Bueno, primero, no sabemos qué fue, pudo haber sido iatrogénico a la hora de entrar durante la cirugía, tu misma entrada y salida de instrumentos, a lo mejor lo causé yo, no sé si es por la presión que se generó al hacer la reparación, si es incidental, lo que sea que haya pasado, si fue algo del anestésico que utilizamos ahí, posquirúrgico, tenemos esta lesión. ¿Qué sugerirían? ¿Qué opciones? ¿Quién de ustedes usaría un injerto de menisco? Iván, que tienes ahí a la vuelta de la esquina, ¿usarías un injerto cadavérico? ¿Cómo repararían esa lesión de glenoides? A ver, empezamos, Iván. Sure. So there's no question. No hay duda. Problemas de la glenoides con el cartílago es un gran problema. Lo primero que haría es, si es un defecto focal, lo primero es que hay que quitar todas esas piezas por la sinovitis. Por lo menos por las fotos parece que es un defecto que está contenido. Estos defectos contenidos, no soy fan de, sí, por eso, parece contenido. Espero por lo menos que así sea. Y yo pensaría en menos es más, ¿no? Porque poner injertos, número uno, son difíciles y los resultados no han sido prometedores. De hecho, tenemos una serie colocando injertos de chicos y no funcionan muy bien. Si es focal, yo haría una microfractura con un andamio, con una construcción tipo andamio con níquel para aumentar la probabilidad de formación de tejido cicatricial, disminuir el dolor, e inyecciones para minimizar el dolor para la parte de la artritis. So, Roberto, what would you do? De la glenoides, como dice Iván, no hay mucho que hacerles. Cuando están muy cercanas al borde labral, a veces me gusta recorrer el labrum un poquito para, digamos, esconder la lesión cartilaginosa, pero realmente no se ha demostrado que tengan muy buen resultado. Creo que más bien el efecto clínico en el paciente es la sinovitis secundaria, igual que en la rodilla, es el efecto de masa del líquido y del proceso inflamatorio. Entonces creo que lo que más puede beneficiarle es la limpieza articular. Bueno. Y agregar microfracturas. Por cierto, bueno, no les comenté, si había algunas adherencias arriba, el mango se veía bien, el subescapular se veía bien. ¿Sí? Entonces, no alcanzamos a ver muy bien ahí con la cicatrización el bíceps. Entonces, íbamos por el bíceps, decidimos hacerlo primero. Este fue un hallazgo que Iván vio muy bien ahí en la resonancia magnética y es importante poner atención en eso, que la verdad yo no lo vi hasta que me lo encontré ahí. Bueno, pues de todos modos, en el momento, aunque así lo hubiera decidido, no hay la disponibilidad ahí en quirófano de ninguna de estas opciones y pues yo decidí delimitarla, era una lesión contenida y decidí hacer microfracturas. No tenemos la manera de aumentarla de forma biológica. Kevin, ¿tú harías algo más? No, yo creo que las microfracturas son una opción totalmente razonable. Yo uso un andamio
típico general uso biocartílago, es más fácil de usar y luego se le agrega la microfractura y con la fibrina, es una opción razonable. Por lo general hago inyecciones de PRP para cartílago, para agregar algo de biológico y mejorarlo, pero Fernando, ¿tenía pérdida de movimiento? ¿Estaba rígido? Tenía mucho dolor. No sabíamos si era porque era secundaria al dolor o era realmente que estuviera apretada la cápsula articular o demasiada constreñida, a lo mejor la reparación del manguito rotador. Yeah. So this is one that I would do one of these. Entonces haría uno de estos procedimientos CAM, que es manejo artroscópico completo. Haría una liberación capsular 360 para liberar la cápsula y mejorar el movimiento, porque creo que muchas de estas lesiones empiezan con mucha rotación externa. En gente joven empiezan a tener desgaste. Entonces, hacer una liberación capsular 360 para el movimiento creo que es importante para estos pacientes también. Evolucionó muy bien. Aquí está unos años después, 2 años después, movilidad completa, no ha tenido dolor, una función pues muy buena todavía. Ahora aquí la pregunta sería tal vez ver ¿cuánto creen que dure esa reparación de cartílago articular? Kevin, ¿cuánto le va a durar esa microfractura? Yeah, it's hard to say. I mean, Es difícil decir. La mueve muy bien. Yo creo que preservar el movimiento es una parte muy importante de un buen resultado. Con este movimiento, yo creo que si ves la lista de estudios de estos pacientes con artritis temprana, la mayoría puede durar 10 años hasta que se les tenga que hacer otra cosa. Por lo general caen en este grupo. Donatiu. ¿Cuánto crees que le duren las microfracturas en el hombro? No es un área de carga, no es lo mismo que la rodilla, es otra articulación que hay que tener en cuenta. Se comporta muy distinto. ¿Cuánto crees que le duren? ¿Los 5 años que dura una microfractura en la rodilla? ¿8? ¿O crees que dure más? Yo creo que puede durar más, pero todo va a depender de la actividad que le dejemos hacer. Yo he tenido casos parecidos, soy muy enfático con los pacientes en decirles, ¿sabes qué? Por ejemplo, ya no puedes ir a llevar tu rutina de gimnasio igual, ¿no? Tenemos que buscar alternativas para este tipo de pacientes que son muy activos y que son muy jóvenes, probablemente cambiar a algo que tenga menos carga axial, menos impacto sobre su hombro, y eso sí hay que ser muy enfáticos para que él también sea consciente de las posibilidades que tiene esa reparación. Entre menos demanda le demos a ese hombro, pues obviamente el resultado va a ser mejor, pero yo creo que sí podemos esperar 5 años o quizá más. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. El siguiente caso es un empresario de 56 años de edad, tiene 4 años que empezó con dolor en el hombro derecho. El dolor se tornó en los últimos meses muy importante. Eso estamos hablando ya de casi 5 años hace que lo vimos por primera vez. Realmente era una pseudoparesia, principalmente era por dolor. Tenía mucho dolor en la articulación acromioclavicular. Ya le habían realizado múltiples infiltraciones sin haber tenido pues ninguna mejoría. Y estas son sus imágenes. El acromioclavicular, algo de edema, era más clínico el problema que tenía ahí acromioclavicular. Y bueno, vemos esas imágenes en el mango. Es claramente una lesión ahí retraída, vayamos un poquito contratiempo, pues una lesión pues casi paté 3, retraída casi hasta la glenoides, con la cabeza ascendida, se ve algo de artrosis ahí en la acromioclavicular, tal vez no demasiada, pero clínicamente lo era, la cabeza está ascendida. Esta es su imagen axial. Ya tiene una degeneración grasa importante, un Gutalier casi 4. Esto nos habla de una lesión ya crónica. ¿Qué le harían? Algo, Kevin, ¿qué harías con él? ¿Intentarías repararlo? ¿Irías por una reconstrucción, una transferencia? ¿Qué harías?
50, you said 56, he's got some arthrosis. 56 años con artrosis, obviamente tiene atrofia. Yo hablaría con él sobre un abordaje de reparación, un injerto de apoyo, hacer SCR o técnica de puente como la que mencioné. Para mí, este paciente, la inversa es una opción viable también. Nosotros hemos visto pacientes con cirugía previa de manguito rotador y ha fallado y se ha tenido que invertir después de esto y eso tampoco afectó los resultados. Entonces, eso cambió mi abordaje. Yo creo que en este grupo de edad, un intento de una reparación artroscópica sería de primera línea. Yo sé que tengo la inversa como respaldo, al menos en nuestra población de pacientes, eso no dio lugar a peores resultados. Oh, yo creo que difícilmente y en la población mexicana, insisto, individualizarlo al tipo de paciente, ¿no? Pero me parece que difícilmente. Me llama la atención que también tiene hipotrofia, una pérdida importante de la masa muscular en el infraespinoso. ¿Tenía buena rotación externa? No, por dolor era casi imposible. No, realmente era una pseudoparesia muy franca. No hice, ahí, mía culpa, no hice a lo mejor una prueba con anestésico para ver si lo podía hacer. Era mucho el dolor que tenía y fue muy súbito. O sea, después de años del problema, empezó el dolor y en ese momento yo pensé que bueno, había terminado de romperse alguna de los anclajes y se había roto ya el cable ahí que le permitía algo de movilidad. Y el acromio clavicular era muy evidente. ¿Tú, Tonatiu, algo más? Tal vez considerar en estos casos el bíceps como un coadyuvante, sobre todo si estamos a lo mejor en una cuestión institucional o de bajos recursos, pues obviamente ahí el bíceps es puede ser nuestro aliado, ¿no? Para tratar de darle un poco de contención a la parte superior. Y ya si estamos hablando de prolongarle un poquito el tiempo antes de llegar a una reversa, pues a lo mejor a la reparación, y sin el problema no es económico, pues a lo mejor a la reparación poderla proteger con un balón. Bien. Iván, ¿tú le harías alguna reparación con el aumento, como lo que mostraste? ¿Harías una extensión, no reconstrucción capsular, sino la extensión con injerto, un graft jacket? Sí. Este es el paciente ideal. Ya sé que dijiste que no tiene rotación externa y eso me preocupa, porque si no tienes rotación externa, esa es una cosa. Pero viendo esta imagen, y si esto ya lleva tiempo, tiene algo de atrofia en el infraespinoso, pero no tanto. En el supra sí hay. Pero lo bueno aquí es que el subescapular se ve bien. El teres, o sea, se ve, tenemos el potencial de equilibrar este hombro. En lo que vamos a tener dificultades el supra. Cuando veo tanta atrofia ahí, sé que no puedo repararlo primariamente porque va a haber demasiada tensión como para que se mantenga, ¿no? Sería una reparación parcial. Mi preferencia sería, el primer plan es hacer una reconstrucción con puente en donde trato de recrear el cable hacia la tuberosidad mayor y reparar infra hacia esa tuberosidad mayor, hacia el implante también y recrear ese cable para que puedas tener rotación externa. Pero una vez que entras al hombro, no obstante, el tejido a lo mejor no es bueno. Entonces mi plan de apoyo sería hacer una SCR, reinsertar la parte superior de la clenoides a la tuberosidad para reemplazar el supraespinoso y reparar infra hacia la tuberosidad o hacia el injerto arriba para mantener la rotación externa, suponiendo que la subescapular está intacta. Levantemos la mano para ahorrar tiempo. Tenía mucha sintomatología ahí evidente. Bueno, yo realicé ahí el Mumford, ahorita lo discutimos al final. A la hora que entramos también había un defecto en el subescapular, requería una reparación con un ancla, y nuestro plan fue el primer paciente que intenté pedir un aloinjerto, donde me prometieron que me iban a traer un aloinjerto para tenerlo disponible para una reconstrucción capsular superior,
y llegó el injerto ridículamente delgado. No era posible. Hicimos una reparación del subescapular, el bíceps igual lo anclamos con las suturas remanentes del subescapular, como lo hacía más en ese tiempo. Todavía lo hago cada vez menos, cada vez voy más subpectoral. Y pues bueno, en ese momento yo tampoco tenía mucha seguridad de utilizar el bíceps